Hola, soy Sol Fonseca, facilitadora en procesos de bienestar holístico y hoy voy a compartir con ustedes un tema que considero que es muy importante para nosotros como padres y madres que estamos acompañando a nuestros niños de la mejor manera. Me encontré un libro en el camino que quiero compartir con ustedes que se llama Yo siempre os daré voz, de Silvia Fernández. Por acá lo tengo. Y ella es una mamá que tiene 3 hijas con altas capacidades. ¿Y qué son las altas capacidades? Porque es un término que normalmente no se utiliza mucho o no se habla de este tema. Y voy a leer textualmente y dice: tener altas capacidades es una forma diferente de ver la vida, de sentirlo todo, de percibir el mundo, de pensar y aprender de manera distinta. Pequeños diamantes que esconden un potencial cognitivo brutal, pero que hay que pulir y cuidar con mucho mimo, sobre todo en su parte emocional. Si no sabes qué son las altas capacidades, te recomiendo este libro y te recomiendo otros libros también, te los voy a dejar en la descripción, que hablan sobre este tema porque creo que necesitamos tener mayor conocimiento y mayores herramientas para realmente acompañar a estos maestros y maestras de luz que están en nuestro camino. Los niños con altas capacidades es como este escaloncito básico, primario, y a partir de esto está la superdotación y luego de esto están los niños genio. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces por falta de información y por falta de acompañamiento profesional, estoy hablando de un psicólogo especializado en estos temas de altas habilidades, altas capacidades y personas altamente sensibles, creemos que nuestros niños son berrinchosos, son exagerados, son dramáticos, se les hace un mundo, cualquier cosa, cuando en realidad pueden ser niños con altas capacidades o altamente sensibles que no estamos reconociendo y que al no reconocerlos no los podemos apoyar de la mejor manera. Los niños con altas capacidades tienen ciertas características, como por ejemplo que a muy corta edad, a horas de nacido, los bebés pueden sostener su cabecita, pueden dar vueltas a horas de nacido, pueden girar, pueden moverse con mucha facilidad psicomotriz. Y luego son niños que tienen una capacidad para prestar atención a muy corta edad, hablan desde muy pequeños, empiezan a caminar sin gatear, empiezan a hacer preguntas a muy corta edad también sobre la vida, sobre la muerte, tienen afinidad por la naturaleza y cuidar el planeta, entre otras características que pueden encontrar en este libro también y en otros abordajes que pueden encontrar junto con un profesional como un psicólogo infantil especializado en temas de altas capacidades y altas sensibilidades. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si nosotros creemos que nuestros niños nada más son exagerados y son berrinchosos y no acompañamos esas altas capacidades que tienen desde una manera integral, podemos tener consecuencias y repercusiones importantes en su adolescencia. Estamos hablando de adolescentes que no saben cómo manejar su frustración, que no saben cómo manejar sus emociones, pero que son personas brillantes. Es decir, estos niños tienen la habilidad de poder aprender a leer y escribir a muy corta edad, de poder dialogar casi como si estuvieras de tú a tú con un adulto. Tienen mucha facilidad para la parte más académica, por decirlo de alguna forma, o en las artes o en la música, pero con los temas que tienen que ver con las emociones y el manejo de las mismas es mucho más retador. Todos lo sienten a un nivel de intensidad mucho mayor
al que tú y yo lo podríamos sentir o al que otros niños lo podrían sentir. Algo que le molesta a un niño, a otro niño con altas capacidades y alta sensibilidad le puede molestar 10 veces más, ¿sí? Entonces el manejo de la frustración es diferente con estos niños. Y si solo utilizamos castigos o regaños, no los estamos apoyando para que puedan aprender realmente a manejar esa frustración, ese enojo y que no sean adolescentes que luego recurran a adicciones o a sentimientos depresivos o ansiosos o hasta el suicidio. Hay muchísimos adolescentes y adultos que estoy acompañando en procesos de bienestar que luego de tener conversaciones con ellos me doy cuenta que hay rasgos, yo no lo puedo diagnosticar, pero hay rasgos evidentes de que son adultos con altas capacidades y altas sensibilidades que no han sido abordados de la mejor manera y que ahora no saben qué hacer con su mundo y con sus emociones. Las altas capacidades y las altas sensibilidades son herramientas hermosas, características importantísimas con las que nacen muchos niños y muchas niñas y con las que muchos adultos también estamos conviviendo sin saberlo. Sentimos el mundo de otra forma, vemos el mundo de otra forma, vivimos de una forma muy distinta, como bien lo decía Silvia. Y podemos tener mucha facilidad para la parte académica, pero cuando nos tocan el corazón y nos tocan las emociones, muchas veces no sabemos cómo abordarlo. Y qué mejor forma de poder hacerlo desde que los chicos y las chicas están pequeños y podamos atenderles y apoyarles en el camino. Hay características importantes, como les decía, y nos abren los ojos a entender que no solo es una niña o un niño hiperactivo o con déficit atencional, sino que empezamos a quitar un poco estas etiquetas que muchas veces la sociedad misma impone y vamos descubriendo que detrás de esa gran actividad y necesidad por estimulación, ¿verdad? Hay habilidades que se pueden acompañar y desarrollar sanamente, que detrás de estos sentimientos de ansiedad o de tristeza profunda que muchos niños están viviendo, no es solo es una depresión, sino que hay una forma de que ellos no están sabiendo gestionar la inconformidad que sienten por verse diferentes a sus compañeros, por verse diferentes a sus hermanos o por sentirse que no encajan en su familia. Muchos no tienen éxito académico porque se frustran y se aburren, porque quizás las materias o la forma de educación no va al ritmo que ellos necesitan o no es el interés que ellos tienen sobre esa o X o Y materia. Entonces, vemos que son adolescentes o adultos sumamente inteligentes, pero que no han podido terminar la secundaria o que les ha costado mucho porque el sistema no les ha acompañado de la forma en que ellos necesitan. Son adolescentes o adultos que tienen mucha facilidad para aprender, para retener, para memorizar, para comunicarse. También pueden tener habilidades sociales y otros no tienen tantas habilidades sociales, pero también existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no se ha acompañado a esto desde que somos niños, vamos a tener, vuelvo a esta parte, consecuencias y repercusiones cuando sean adolescentes o adultos. Y aquí queremos evitar tener cada vez más adultos y adolescentes en estados depresivos, en estados ansiosos, sintiéndose que no son exitosos porque no terminaron una carrera, sintiéndose que fracasaron porque no cumplieron las expectativas de su familia, pero hay una mente ahí brillante, hermosa, que tiene habilidades y capacidades quizás para el arte, quizás para otras formas de aprendizaje que no se les permitió vivir o que no tenían los papás las herramientas o el conocimiento de que tenían un hijo con altas capacidades o con altas sensibilidades y simple y sencillamente
se apagó y se desvaneció en el camino. Así que les quería compartir sobre este libro que nos da mucha luz, nos da como una guía cuando tenemos esas dudas y tenemos o no niños con altas capacidades y altas sensibilidades, de poder reconocer qué características van teniendo y de también empezar a buscar apoyo para cuando estos niños y estas niñas ingresen al sistema educativo puedan de verdad tener un acompañamiento diferencial, porque lo van a necesitar, porque no aprenden de la misma manera que la mayoría de los niños, porque el gestionar sus emociones va a ser muy diferente y el nivel de frustración también va a ser diferente. Imaginemos que un niño o una niña de 5 años intelectualmente puede estar 3 años más de la edad que tiene, es decir, un niño de 5 intelectualmente podría estar en una mente de 8 años, pero a nivel emocional es 2 o 3 años menor. Es decir, tenemos un cuerpo físico, fisiológico de 5 años, con una mente intelectual de 8, pero con una parte emocional de 3. Imagínense cómo es poder asimilar todo esto y aparte de eso, que nuestra familia no entienda que somos diferentes y que nuestra familia crea que solo somos exagerados y berrinchosos. Así que voy finalizando este video que quería compartirles para que podamos buscar muchísima más información sobre las altas capacidades y las altas sensibilidades y cómo tal vez vos y yo lo hemos vivido y no nos dimos cuenta y ahora puede ser una herramienta que podemos utilizar a nuestro favor y cómo padres podemos realmente acompañar mejor y apoyar a nuestros niños y niñas para que sean adultos mucho más sanos, mucho más balanceados, con esta parte emocional mucho más equilibrada. Les mando un gran abrazo y les motivo para que investiguen, para que sigan aprendiendo sobre temas importantes en la crianza y en la paternidad y maternidad efectiva. Chao.